Muy buenas tardes con todos. Somos el grupo número 2 a cargo del Magíster Abel Pontesano. César Vallejo, nacido en Santiago de Chuco, inicialmente estudió leyes, pero abandonó la carrera debido a las dificultades económicas y su falta de pasión por el derecho. Posteriormente fue acusado injustamente de incitar a la violencia y provocar un incendio, siendo encarcelado por 112 días en 1920. A pesar de su inocencia, se enfrentó a una persecución en su país e emigró a Francia en 1923. Su experiencia en prisión marcó una etapa perjudicial en su vida por la cual decidió escribir Trilce. Años después, el Poder Judicial tuvo que indemnizarlo tras demostrar su inocencia. Este periodo fue documentado en el documental Desgravios a Vallejo de Juez Injusto, y su obra literaria, en especial Trilce, refleja la angustia y sensibilidad del pueblo latinoamericano. Bueno, a continuación haremos una pequeña síntesis sobre la obra literaria Los Kainas, en el cual podemos evidenciar temas como la demencia senil, la locura, la desunión familiar, la violencia en la que opera y la opresión de la sociedad hacia nosotros. En este tema el principal personaje es Luis Urquizo, quien en esta historia tiene un vínculo familiar que representa el contraste de la vida en el campo y lo que es el aspecto, tiene un aspecto muy sucio físicamente él, y de acuerdo al cuento nos presenta un contraste entre la vida del campo y la sociedad. A continuación le presentaremos nuestra obra literaria realizada en un podcast de Los Kainas. Buenas tardes a todos los oyentes. Hoy les traemos un fragmento del inquietante cuento Los Kainas de César Vallejo. En este podcast exploraremos un momento lleno de misterio y tensión, donde el protagonista se encuentra en una habitación oscura, enfrentando a su propio padre y a seres siniestros. Prepárense para adentrarse en un mundo de desesperación y misterio, mientras exploramos este emocionante fragmento del cuento. Luis Urquizo lanzó una carcajada y, tragándose todavía las últimas pólvoras de risa, bebió ávidamente su cerveza. Luego, al poner el cristal vacío sobre el zinc del mostrador, lo quebró vociferando. Eso no es nada. Yo he cabalgado varias veces sobre el lomo de mi caballo, que caminaba con sus 4 cascos negros invertidos hacia arriba. Oh, mi soberbio alazán, es el paquidermo más extraordinario de la tierra, y más que cabalgarlo así, sorprende, maravilla, hace temblar de pavor el espectáculo en seco, simple y puro de líneas y movimientos que ofrece aquel potro cuando está parado, en imposible gravitación hacia la superficie inferior de un plano suspendido en el espacio. Yo no puedo contemplarlo así, sin sentirme alterado y sin dejar de oírle su presencia, despavorido y como acuchillada la garganta. ¡Es brutal! Parece entonces una gigantesca mosca asida a una de esas vigas desnudas que sostienen los techos humildes de los pueblos. Eso es maravilloso. Eso es sublime, irracional. Luis Urquizo habla y se arrebata, casi chorreando sangre del rostro rasurado, húmedo los ojos, trépida, guillotina sílabas, suelda, y en 100 adjetivos hace de jinete, depone algunas fintas, conifica en alguidez interjecciones las más anchas sugerencias de su voz, gesticula, dice el brazo, ríe, es patético, es ridículo, sugestiona y contagia en locura. Después dijo: «Me marcho», y corriendo, saltó el dintel de la taberna y desapareció rápidamente. «¡Pobre!», exclamaron todos. «Está completamente loco». Urquizo en verdad estaba desequilibrado, no cabía duda. Así lo confirmaba el curso superior de su conducta. Aquel hombre continuó viendo las cosas al revés, trastrocándolo todo a través de los 5 cristales ahumados de sus sentidos enfermos. Las buenas gentes de Caina, pueblo de su residencia, hicieron de él, como es natural, blanco del cruel curiosidad y cotidiana distracción de grandes y pequeños. Años más tarde, Urquizo, por falta de cura oportuna, agravó en forma mortal en su demencia y llegó al más truculento y edificante teorema del hombre que tiene el triángulo de 2 triángulos, codo, que ríe ante el dolor y llora ante el placer. Urquizo llegó a errar allende las comisuras eternas, a donde corren a agruparse
en son de armonía y plenitud, los 7 tintes céntricos del alma y del color. Por entonces yo la encontré una tarde. Desde que lo avisté, pocos pasos antes de cruzarnos, despertó en mí una desusada piedad hacia aquel desgraciado. Lo demás era primo mío en no sé qué remota línea de consanguinidad materna. Cederle la vereda, saludándole de paso, tropecé en uno de los baches de la empedrada calle y fui a golpear con el mío un antebrazo del enfermo. Urquizo protestó colérico. Ya, ¿está usted loco? Exclamación sarcástica del alienado me hizo reír, y más adelante fue ella motivo de constantes cavilaciones en que los misterios de la razón se hacían espinas, posándose en el cerrado y tormentoso círculo de una lógica fatal entre mis sienes. ¿Por qué esa forma de inducción para atribuirme la descompaginación de tornillos y motores que solo en él había? Este último síntoma, en efecto, traspasaba ya los límites de la alucinación sensorial. Esto era ya más trascendental, sin duda, desde que presentaba nada menos que un raciocinio, un atar de cabos profundos, un dato de conciencia. Urquizo debía, pues, creerse a sí mismo en sus cabales. Debía de estar perfectamente seguro de ello, y desde este punto de vista suyo, era yo, por haber golpeado sin motivo, el verdadero loco. Urquizo atravesaba por este plano de juicio normal que se denuncia en casi todos los alienados, que, por su desconcertante ironía, hiere y encarnece los riñones más cuerdos, hasta quitarnos toda rienda mental y barrer con todos los hitos de la vida. Por eso la zurda exclamación de aquel enfermo clavó tanto en mi alma y todavía me urge el corazón. Luis Urquizo pertenecía a una numerosa familia del lugar. Era, por infortunado, muy querido de los suyos, quienes le prestaban toda suerte de cuidados y amorosa asistencia. Ya se me notificó una cosa terrible. Todos los parientes de Urquizo que convivían con él también estaban locos, y todavía más. Todos ellos eran víctimas de una obsesión común, de una misma idea, zoológica, grotesca, lastimosa, de un ridículo fenomenal. Se creían monos, y como tales vivían. Mi madre me invitó una noche a ir con ella a saber del estado de los parientes locos. No encontramos en la casa de estos, sino a la madre de Urquizo, quien cuando llegamos se entretenía en hojear tranquilamente un cartapacio de papeluchos, a la luz de la lámpara que pendía en el centro de la sala. Dado el aislamiento y atraso de aquel pueblo que no poseía instituciones de beneficencia ni régimen de policía, esos pobres enfermos de las 100 salían cuando querían a la calle. Y así era, de verlos a toda hora cruzar por doquier la población, introducirse a las casas, despertando siempre la risa y la piedad en todos. La madre de los alienados apenas nos divisó, siguió agudamente, frunció las cejas con fuerza y con cierta velocidad. Siguió haciéndolas vibrar de abajo arriba varias veces. Arrojó luego, con mecánico ademán, el pliego que manoseaba, y acurrucándose sobre la silla, con infantil rapidez de escolar que se encendía ante el maestro. Recogió los pies, dobló las rodillas hasta la altura del nacimiento del cuello, y de esta forzada quietud, parecida a la de las momias, esperó a que entremos a la casa, clavándonos cabrillantes, móviles, inexpresivos, selváticos, sus ojos entelarañados, que aquella noche suplantaban asombrosamente a los de un mico. Mi madre se me apega asustada y trémula, y yo mismo me sentí sobrecogido de espeluznante sensación de espanto. La loca parecía furiosa, pero no. A la brusca claridad de la cercana lámpara, distinguimos que aquella cara extraviada, bajo la corta cabellera que le caía en crinejas asquerosas hasta los ojos, empezaba luego a fruncirse
y moverse sobre el miserable y araposo tronco, volviéndose a todos lados, como solicitada por invisibles resortes o por misteriosos ruidos producidos en los cerrados barrotes de un parque. La loca, después, como si prescindiera de nosotros, empezó a rascarse y expulgarse el vientre, los costados, los brazos, triturando los fantásticos parásitos con sus dientes amarillos. De breve en breve chillaba largamente, escrutaba en torno suyo y aguantaba la puerta, como si no nos advirtiera. Madre, transcurridos algunos minutos de expectación y de miedo, hicimos señas de retroceder y abandonamos la casa. De esta lúgubre escena hacia 23 años cumplidos, cuando después de haber vivido separado de los míos durante todo aquel tracto tiempo, por razón de mis estudios en Lima, tornaba yo una tarde a Caina, aldea que por lo solitaria y lejana era como una isla allende las montañas solas. Viejo pueblo de humildes agricultores, separado de los grandes focos civilizados del país por inmensas y casi inaccesibles cordilleras, vivía a menudo largos periodos de olvido y de absoluta incomunicación con las demás ciudades del Perú. Debo llamar la atención hacia las circunstancias inquietantes de no haber tenido noticias de mi familia en los 6 últimos años de mi ausencia. Mi casa estaba situada casi a la entrada de la población. Un acanelado poniente de mayo de esos dulces y cogitabundos ponientes del oriente peruano, abriéndose de brazos sobre la aldea que no sé por qué tenía a esa hora, en su soledad y abandono de exteriores, cargado olor a desventura, tenaz aire de lástima, tal una roña de descuido y destrucción inexplicable rezumbaba de todas partes. Ni un solo transeúnte, y apenas crucé las primeras esquinas, opacándose mis nervios, golpeados por una súbita impresión de ruina, y sin darme cuenta estuve a punto de llorar. El portón lacre y rústico de la mansión familiar apareció abierto de par en par. Descendí de la cabalgadura, y jadeante de lacerada ternura, torpe de presagiosa emoción, hablando al sudoroso lento animal. ¡Avance, zaguán adentro! Inmediatamente, entre el ruido de los cascos, despertándose en el interior, los templados gritos guturales, como de enfermos que ululan en medio del delirio y la fatiga. No podré ahora precisar la suerte de pétreas cadenas que, anillándose en mis costados, en mis sienes, en mis muñecas, en mis tobillos, hasta echarme sangre, mordiéndome con fieras dentelladas, cuando percibí aquella especie de doméstica jauría. La antropoide imagen de la madre de Urquizo surgió instantáneamente en mi memoria, al mismo tiempo que invadía un presentimiento tan superior a mis fuerzas que casi me valía por una aciaga certeza de lo que breves minutos después había de dar con todo mi ser en la tiniebla. A toda voz llamé casi gimiendo. Nada. Todas las puertas de las habitaciones estaban como la de la calle, abiertas hasta el tope. Solté la brida de mi caballo, corrí de corredor en corredor, de patio en patio, de aposento en aposento, de silencio en silencio, y nuevos gruñidos detuvieron. Toda voz llamé casi gimiendo. Nada. Todas las puertas de las habitaciones estaban como la de la calle, abiertas hasta el tope. Solté la brida de mi caballo, corrí de corredor en corredor, de patio en patio, de aposento en aposento, de silencio en silencio, y nuevos gruñidos detuvieron por fin, delante de una gradería de argamasa
que ascendía al granero más elevado y sombrío de la casa. Atisbé. Otra vez se hizo el misterio. Ninguna seña de vida humana, ni un solo animal doméstico. Extrañas manos debían de haber alterado, con artimaña desvío del gusto y de todo sentido de orden y comodidad, la usual distribución de los muebles y de los demás enseres y menajes del hogar. Bueno, este cuento titulado Los Kainas de César Vallejo nos lleva a reflexionar sobre lo frágil que puede ser la mente en momentos difíciles, y esto puede ser muy perjudicial para nosotros. Buenas tardes, vamos a hacer ahora la entrevista al docente encargado, al profesor José Antonio Reina Ferreiros. Vamos a hablar sobre un análisis acerca de la obra de Los Kainas. Buenas tardes, profesor. Las preguntas a continuación se las voy a citar y una de ellas sería: ¿por qué cree usted que Luis Urquizo es una persona demente que se creía mono? ¿Qué tal? Gracias por la entrevista. Creo que en esta obra Vallejo trata de ver en Luis Urquizo un problema social, ¿no? Parte de ese momento. Creo que en esa persona, esa demencia que él creía es debido al reflejo que veía en la sociedad, ¿no? Por eso es que él se creía un animal sin control. Ok. Y la segunda pregunta, ¿cuáles cree usted que son los valores del cuento de Los Kainas? Uno de los valores fundamentales es, disculpa que te diga la misma palabra, es que existe una crisis de valores en la sociedad. Lo que debe de haber en este caso es que la sociedad no ha tratado muy de cerca el tema de la salud mental, ¿no? Mira, en la actualidad este es un tema que hace un par de años salió una ley sobre el tema de la salud mental. Imagínate los comienzos del siglo XX, cómo era el tema de la salud mental del Perú. Totalmente paupérrimo, ¿no? Entonces, los tipos de valores son de que esas personas que tienen ese tipo de demencia, en el fondo tienen un poco de buenas personas, que no se han sido tratados en su momento, ¿no? Las personas dementes tienen un fondo de bondad, ¿no? Y eso hay que rescatar en el caso de Luis Urquizo. Ok. Y con respecto a la obra, ¿cómo cree usted que se sintió Luis Urquizo al verse de una situación de demencia en todo ese tema de la obra que relata? Bueno, la obra es importante en el momento de que ya relata el problema social que sufre Luis Urquizo. Sentirse de ese punto de vista aislado por la sociedad deja de ser un tema, particularmente para él, deja de ser un tema, digamos, donde lo ataca en todo el mundo, sino ya lo ataca no solamente un grupo de personas, sino también la sociedad, ¿no? Entonces, dejamos ver que en nuestra sociedad llena de críticas de valores, donde no existen valores, el ser humano se ve totalmente enfrascado en esos temas donde lo rechazan por tener un tema de demencia. Y ese sentido así. Ya, claro. Y la última pregunta, ¿por qué hubo esta desigualdad, corrupción y la lucha por la justicia en esa obra? ¿Se compararía con la actualidad política de nuestro país? Creo que sí, ¿no? Y creo que Vallejo es parte de esa generación del 1900, donde él se siente excluido de la sociedad, ¿no? No te olvides que él trató de estudiar filosofía, pero creo que no lo terminó. Y sí, creo al que principio estudió Derecho. también Derecho, ¿no? Sí. Y esa tristeza a veces que les pone es en base a que en aquel momento, entre 1900 a 1920, por lo menos se vivía casi un apogeo económico como también una dictadura por parte del Monseñor de Leguía. Y se veía la corrupción, se veía el autoritarismo, y en la actualidad podemos ver que no ha cambiado nada.
¿no? Los políticos corruptos que solamente piensan en los intereses nacionales, pero más no en los intereses, perdón, los intereses particulares, pero más no en sus intereses nacionales, ¿no? Y por eso es que esa obra es importante leerla para poder analizar y comparar aquellos momentos y aquellas épocas. Ok, profesor, muchas gracias por responder nuestras preguntas, por darnos un poco de su tiempo y se le agradece y que tenga una buena tarde. Eso sería Gracias. todo. Gracias por la entrevista. Hasta luego. Ok. En general, la historia de los Kainas nos proporciona una historia basada a la realidad, que nos brinda una comprensión de cómo las personas pueden ser tan prejuiciosas y juzgar a las personas sin conocer a quienes son diferentes a nosotros y cómo esto puede llevarnos a excluirlos de la sociedad.